Todo esto es bastante llamativo y sabemos que opera el crimen organizado, el tráfico de drogas de una manera muy ya instalada dentro de las instituciones públicas, pero en este caso particular, Iván, más allá de esa influencia que puedan tener para modificar, sobornar a funcionarios, llama la atención que efectivamente los propios funcionarios y directivos, hasta el director nacional de aduanas, acepta que se cometió una falla al momento de controlar, porque era muy llamativa esta fotografía que vos estabas mostrando de este cargamento que el 17 de mayo pasó por uno de los escáneres del puerto Caacupemí. Para que la gente entienda también, el puerto Fénix era reportado como el lugar en el que se guardaba la carga, pero en este lugar la zona de control de escáner está dentro del puerto privado Caacupemí, y hay otro puerto que también tiene que derivar estas cargas hasta la zona de Mariano Roque Alonso. 3 puertos se concentran en uno solo para hacer el escaneo de las cargas y luego se va enviando esto de a poco a los puertos marítimos. 7 días tarda la carga de llegar aproximadamente, según nos comentaron, desde el lugar de escaneo, ahí en Mariano Roque Alonso, hasta el lugar final de donde ya parte, hasta Europa, en el caso del que nosotros estamos hablando. Nosotros conversamos con Humberto López, el coordinador técnico de control no intrusivo de aduanas, y Pucuoila y Cargo. Nos dijo que esto funciona de esta manera. El 17 de mayo pasó por uno de los escáneres. Los escáneres son como estos instrumentos de cateo que se usan en las canchas y demás, pero mucho más largo, como un arco, que son movilizados con una camioneta. Esta camioneta va pasando al lado de los vehículos, ¿verdad? De los cargamentos, de los camiones, de los contenedores, claro. Los camiones con los contenedores. Ahí el funcionario que opera esta máquina tiene que mirar en la pantalla que le sale del escáner y no ve directamente el contenido. Eso nos explicó hoy el funcionario. No es que el funcionario ve que hay cargamento de droga o de marihuana o de cocaína o de carbón o de algún tipo de producto directamente como si fuera rayos X, ¿verdad? En realidad se ve un molde. Esos moldes tienen un estándar característico que los funcionarios que se encargan del monitoreo deben aprenderse. Hay un trabajo humano ahí, Iván. Ellos tienen que hacer una asociación con la memoria que tienen la memoria fotográfica de ciertos cargamentos para determinar si hay inconsistencias, y ahí se proceda a un control más profundo de la carga para evitar que se puedan filtrar algunos artículos ilícitos, en este caso droga. No se dio por notificada esta anomalía dentro de la carga ese 17 de mayo y luego pasó lo que ya sabemos. En Alemania se encuentran 10 toneladas de cocaína. Tengo entendido que una de las cargas más importantes que se agarró en los últimos tiempos o que se detectó en los últimos tiempos en Europa. Nos decía Humberto López también, esta persona que se encarga del control y monitoreo, o que se encargó en ese entonces, si bien es joven, inexperto, está capacitado porque ellos realizaron muchísimas veces capacitaciones con aduanas del Perú, también con organizaciones internacionales que se encargan de formar a funcionarios aduaneros, y por eso no quiso ir mucho por ese lado, contradiciendo un poco lo que dijo el director Julio Fernández, algo bastante llamativo porque una persona de un rango inferior trata de defender también a su compañero, pero contradiciendo la línea que instaló el director Julio Fernández. Nos menciona que no está sumariado él. Existe un sumario administrativo dentro de la institución, pero él como funcionario en particular no está sumariado, sí está apartado, no hace más los controles de escaneo, está en una oficina nada más. Y ellos, al menos este funcionario, nos dice que todo va a depender de lo que diga la Fiscalía. Administrativamente se pueden hacer algunas medidas, no necesariamente se necesita algún elemento fiscal para poder proceder a alguna suspensión o por lo menos
apercibimiento, una investigación interna. Eso por un lado. No nos quiso dar el nombre tampoco de este funcionario, porque, bueno, le consultamos puntualmente y se excusó nada más de darnos este nombre. Tenemos entonces estas cosas. La cuestión de el cargamento en sí de cocaína de 10 toneladas que estaba resguardada en un mismo cargamento de semillas de sésamo. También este mecanismo que funciona regularmente para el control de mercaderías, el posterior envío hasta los puertos, que también establece una zona o un proceso de vulneración, o podría ser un proceso de vulneración porque pasan muchos días, el traslado es muy largo, y dentro de los puertos ya para el envío de los cargamentos a otros continentes se queda mucho tiempo otra vez la carga a ser enviada. Pero en este caso en particular lo que ocurre es que sí se detectó una anomalía en el puerto de Cacupemí y no fue reportada. Esto se reporta directamente en un sistema que funciona con el escáner instalado en el camioncito, y eso ya va directamente hasta el control central de aduanas. Aduanas, por cierto, mucha gente no sabe esto, posee estos equipos en puertos privados. También hay puertos públicos, pero en su mayoría los puertos ya son privados aquí en Paraguay, Iván. Por eso hoy a nosotros no nos quisieron dejar entrar tampoco. Quisimos hacer algunas vistas de los escáneres para saber cómo son desde cerca. Sí nos compartieron amablemente de aduanas algunas imágenes para tener una idea de cómo se opera diariamente. Y para culminar nada más tengo que decir que yo al menos interpreto que la defensa que hace aduanas a este tipo de trabajos ilícitos que pueden repercutir en una complicidad por parte de funcionarios, es que hay una sobrecarga muy grande de escaneos, porque diferentes cámaras de diferentes rubros están solicitando que se escaneen la mayor cantidad de cargas para salir del país, pero no dan abasto por una cuestión de capital humano y tampoco no tienen los recursos necesarios para poder acelerar este proceso, Iván.